El día de hoy estamos cumpliendo un sueño. Desde que yo vengo conduciendo Sucedió en el Perú, nunca habíamos llegado al Cusco, pero hoy estamos aquí, por fin lo logramos, después de muchísimo esfuerzo y mucho trabajo. Sí, estamos en el ombligo del mundo, en la cuna del imperio incaico, en la síntesis del Perú antiguo. Y justamente de eso vamos a hablar el día de hoy, del Tahuantinsuyo. Y qué mejor lugar para presentar este programa que Machu Picchu. Con este marco fantástico les confieso que yo cada día de mi vida me siento afortunada y agradecida de conducir este programa y de compartir con ustedes la impresionante historia de nuestro país. Comenzamos. Soy Norma Martínez y esto sucedió en el Perú. ¿Cómo un pueblo que no conoce el hierro, que no conoce el caballo, pudo llegar a un grado de avance más elevado que las culturas del viejo mundo? Los hallazgos recientes indican que Huari e Incas son una continuidad. Los incas llegaron a la región del Cusco en el siglo XII, pero fue recién en el siglo XV, durante los gobiernos de Pachacútec y Túpac Yupanqui, que se formó el Imperio Inca, cuyos orígenes se pierden en tiempos legendarios. Ya en su etapa de esplendor, la nobleza incaica elaboró relatos fantásticos, como el mito de Manco Cápac, para justificar ideológicamente su dominio sobre otros pueblos. Para ser imperio hay que invadir, hay que apoderarse de otro estado, hay que dominarlo, explotarlo. Y eso hicieron pues los ayarmancos, ¿no? Y ellos ahora, para justificar su estatus, de acuerdo al tiempo en el que vivían, de acuerdo a la mentalidad del pueblo al cual se enfrentaban, tenían que inventar pues actos justificativos. Y en aquella época el mejor acto justificativo es atribuirse que Dios lo ha determinado, que Dios nos ha mandado, que Dios es nuestro Padre, que Dios es nuestro Hijo. El mito de origen de la pareja civilizadora formada por Manco Cápac y Mama Ocllo emergiendo del lago Titicaca fue relatado por el inca Garcilaso de la Vega. Para la etnohistoriadora María Rostorowski es preferible buscar versiones más andinas del relato fundacional del imperio incaico. En la leyenda de los hermanos Ayar, Ayar Manco es Manco Cápac, uno de los principales protagonistas de esa historia. Para el historiador Valdemar Espinosa, Manco Cápac es una figura histórica nublada de aditamentos mitológicos y legendarios. En su persona se compendia un largo periodo de historia que empieza con la migración en busca de tierras fértiles desde Pacaritampu hasta Cusco. ¿Cuál es la interpretación de los mitos de origen? Lo sustancial es que los incas no eran originarios del Cusco, sino que llegaron hasta estas tierras para formar una gran civilización desde el sur. Lo concreto es que Manco Cápac es considerado el primer inca. Estamos en los vestigios del palacio de Colcampata, en las faldas de Sacsayhuamán. Según la leyenda, este fue el palacio de Manco Cápac. El historiador Valdemar Espinosa, los incas fueron descendientes del pueblo Puquina,
ubicado en la región de Tiahuanaco y cuya capital, Taipicala, fue destruida por invasores llegados desde el sur. Manco Cápac sería parte de esa dirigencia puquina que emigró hacia el norte ante aquel desastre. Y buscando tierras de cultivo porque probablemente había ahí problemas, ¿no? La propia arqueología va mostrando que estos mitos tienen razón de ser. Desde hace un par de años, quizás un poco más, se encuentran excavaciones donde hay gente guari muy cerca al Cusco, ¿no? Lo que nos muestra toda esa relación que hay con el altiplano. La parte lingüística también nos lo señala, porque parece que los incas antes de hablar quechua hablan aymara y puquina, ¿no? Y después son quechuizados. Según el arqueólogo Luis Lumbreras, los hermanos Ayar están representados en la iconografía Huari. El imperio Huari antecedió a los incas, tuvo su capital en Ayacucho y extendió sus dominios al Cusco. Hay en Ayacucho unas imágenes que se han encontrado en un sitio llamado Conchopata, en donde hay unos personajes, 3 principalmente, uno que anda con una flecha, el otro que anda con un mazo y el otro que tiene aquí en el hombro un halcón. Cuando uno lee la descripción de cómo eran los mancos, los Ayar mancos, uno encuentra que efectivamente esos 3 personajes existían. Las mujeres más destacadas de los mitos fundacionales son Mama Ocllo y Mama Huaco. La pareja de Manco Cápac fue Mama Huaco. Mama Huaco, que era una mujer muy poderosa. Tanto Huamampoma, Betanzos, Murúa hablan de que era una mujer bastante de mucho poder. Incluso parece que hasta con poderes taumatúrgicos, porque decían ella habla con los cerros, tiene mucho poder. Y ella es la que instaura la estirpe matrilineal. Tal es así que Sinchi Roca, que es el Inca que sucede, ¿no?, que viene después de Manco Cápac, es hijo de ella. Y es ella la que, digamos, le pone la mascaipacha, es ella la que lo corona. Según Huamampoma, además de pareja, Mama Huaco fue madre de Manco Cápac. Para María Rostorovsky, Mama Huaco es el prototipo de mujer guerrera, en oposición de Mama Ocllo, la segunda pareja de Manco Cápac, que representa a la mujer hogareña y sumisa. Maritza Villavicencio descarta la idea de los 2 prototipos femeninos y plantea que Mama Ocllo habría sido esposa de Túpac Yupanqui y originaria de Chincha. Aunque, según otros, podría tratarse de un caso de homonimia con el personaje de la leyenda. No en mi versión, sino en la versión de Huamampoma de Ayala, de Martín de Murúa, Betanzos y otros más, es que Mama Ocllo fue la esposa de Túpac Yupanqui, o sea, fue la coya que gobernó con Túpac Yupanqui. Ella fue la madre de Huayna Cápac, el antepenúltimo inca. Entonces comprenderás que hay una distancia generacional, que Mama Ocllo no pudo estar en la fundación en el inicio, ella estuvo después. Ella fue la que acompañó la mayor expansión territorial y marítima del Tahuantinsuyo. Los incas fueron solo un señorío por mucho tiempo, hasta que en el siglo XV se convirtieron en el poderoso imperio que conocemos, el Tahuantinsuyo, cuyas fronteras iban desde los Pastos en Colombia hasta el río Maule en Chile, abarcando gran parte de los actuales territorios de Perú, Bolivia y Ecuador, y parte de Argentina. Este enorme estado, que tenía como columna vertebral a la cordillera de los Andes, abarcaba más de un centenar de etnias. Esta expansión se produjo luego de vencer a los chancas, un pueblo guerrero proveniente de Apurímac y Ayacucho. Los incas establecieron el quechua o runa simi como lengua única para consolidar sus dominios. El Tahuantinsuyo se dividió en 4 partes: Chinchaysuyo, Collasuyo, Antisuyo,
y Contisuyú, que tenían como eje a la capital, la ciudad del Cusco, el ombligo del mundo. Para la sociedad inca era muy importante, digamos, el tema de la dualidad y la cuatripartición. Tenía que tener, digamos, su complementariedad, que también se le puede mencionar como su yanantin. Y como ejemplo, digamos, está el Cusco, que estaba dividido en dos partes, en el Hanan Saya y en el Urin Saya. Y a su vez cada saya, obviamente por este principio de dualidad, tenía que subdividirse también en dos. A raíz de esta subdivisión, de esta dualidad, digamos, podemos tener suyus. El Inca era considerado hijo del sol y por eso era sagrado. Llevaba una borla llamada mascapaicha y venandas y vestía con ropa finísima. El soberano estaba en la cima de la nobleza, es decir, de la élite cusqueña, que estaba formada por dos grupos. La nobleza de sangre, conformada por las panacas reales, es decir, toda la familia real, y la nobleza de privilegio, conformada por personas premiadas por el Inca debido a sus valiosos servicios prestados al Estado. Antes de su periodo de expansión y apogeo, la organización social inca debió haber sido bien simple. La jerarquía más alta estaba conformada por las 16 panacas. Según me han dicho, no se dice 16 panacas, sino 16 panacas. Y en ellas, o entre ellas, se elegía a los gobernantes cusqueños. Los ayllus de los incas más recientes tenían más prestigio que los de los incas más antiguos. Luego, en jerarquía, seguían los 10 ayllus custodios, como los llamó el cronista español Sarmiento de Gamboa. Estos ayllus estaban a cargo del cuidado de la ciudad y del Inca. La élite inca habitaba en palacios. En este momento estamos en el Hotel Monasterio. Esto fue el monasterio de San Antonio de Abad y antes de eso fue parte del Yachayhuasi, el lugar donde estudiaba la nobleza incaica. Como pueden ver, es un sitio espectacular. Entre los jóvenes de la nobleza se realizaba el huarachico, una ceremonia de destreza física cuando alcanzaban la pubertad. Las panacas se comportaban como facciones políticas que establecían alianzas y armaban conspiraciones. En el Tahuantinsuyo, cada curacazgo se dividía en dos mitades que correspondían a Hanan y Urin, arriba y abajo. Cada una de estas mitades era gobernada por un curaca. Uno de los curacas se hallaba siempre subordinado al otro. Ese era el principio andino de dualidad. Además, el poder femenino fue importantísimo. Las collas no eran unas mujeres sometidas al Inca. El Inca no tenía un poder omnímodo o de gran emperador como se quiere o como se ha querido hacer creer a través de la historiografía peruana. No, el papel, el rol de la colla era tan importante como el rol del Inca. Y después vienen las iñacas, esas mujeres que son representantes de las diferentes regiones y localidades, pero en el centro mismo del poder, en el Cusco. Por eso, Ciudema dice que las iñacas eran las que organizaban todo aquel calendario
agrícola, todo el calendario de producción y el calendario ritual. El Ayllu era la base de la organización social inca. Se trataba de un grupo compuesto por una familia extendida, unida por lazos de parentesco y reciprocidad. Los Ayllus tenían una misma autoridad, llamada curaca, y procedían de un mismo lugar de origen. Los pobladores comunes eran llamados Hatun Runa y eran la fuerza productiva del imperio: agricultores, pescadores, constructores y artesanos. Hatun Runa significa hombre grande, es decir, en edad de casarse y trabajar. Se dice mucho, por ejemplo, de la poligamia de los incas, y esta es verdad, pero a nivel de la élite, a nivel del pueblo no se ha demostrado esto, y más bien la vida adulta empezaba con el matrimonio. Una persona empezaba a tener obligaciones con el Estado, lo que hoy día podríamos ser parte de la población económicamente activa, cuando se casaba, tanto los hombres como las mujeres. Entonces, a partir de ese momento donde se inicia la construcción social de una economía de colaboración que tiene en el Ayllu a su más grande representación familiar, ¿no? Los Hatun Runas podían ser mitimaes, yanaconas o piñas. Los mitimaes o mitmac eran enviados a otras regiones para cumplir tareas estatales. Ellos no perdían los vínculos con sus Ayllus, a diferencia de los yanaconas, que eran servidores del Estado y del dios Sol. Los piña eran los prisioneros de guerra y los últimos en la escala social del imperio. Las aguias eran las mujeres escogidas, eran reclutadas por el Estado y perdían sus vínculos con sus Ayllus de origen. Vamos a hablar ahora de un lugar importante para las mujeres en Cusco, el Atyahuasi o Casa de las Escogidas. No se trataba de un convento con monjas de clausura, como creyeron los europeos. No. Según el historiador Valdemar Espinosa, los Atyahuasis, lejos de ser conventos, eran talleres de arte textil donde trabajaban mujeres escogidas y cautivas que eran aprovechadas por el Estado. A cambio, en retribución, recibían un muy buen alojamiento, alimentación y hasta joyas en algunos casos. Hubo varios Atyahuasis en el Tahuantinsuyo, en Quito, en Pachacamac, en Lima, en Ollantaytambo, en la isla de Coati y por supuesto aquí en el Cusco. Se cree que donde hoy está el monasterio de Santa Catalina de Sena, hubo un Atyahuasi. Siempre estamos hablando del poder, ¿no? Los varones eran algo así, el Inca, sus orejones, sus huestes encargados de la expansión, pero eran las mujeres las que consolidaban cada sitio el que se anexaba o que conquistaban. Por eso, a lo largo del Capac Ñan, a lo largo de todo el Tahuantinsuyo, hay más de 40 Atyahuasis. Y los Atyahuasis no eran una suerte de conventos, los Atyahuasis eran los otros espacios de poder femenino que había y ellas consolidaban los gobiernos locales, se encargaban de la administración local. En cada lugar del Capac Ñan, donde hay zonas de abastecimiento, la población del Tahuantinsuyo vivía en el campo. Los centros urbanos eran sobre todo para los burócratas. Recordemos que las comunidades prehispánicas solían moverse de acuerdo a las condiciones geográficas para así poder realizar sus actividades agrícolas. En un espacio como los Andes, en una geografía como los Andes, que es tan difícil, tan hostil, ¿no? Era muy conveniente tener tierras, digamos, en la costa, hacer uso de espacios en la costa, en el Valle Medio, en las zonas cálidas, en las zonas altas, en las zonas de pasturas,
por lo tanto, digamos, todas las sociedades tenían acceso a diferentes espacios ecológicos y muchas sociedades locales podían estar haciendo, digamos, un uso en paralelo de los mismos espacios, ¿no? No todo el ejercicio territorial era continuo, era discontinuo, estaba como salpicado, tal como lo mencionó John Murray dentro de sus textos de la verticalidad y los archipiélagos territoriales, ¿no? La reciprocidad fue un principio básico en la economía incaica. El hoy por ti, mañana por mí. La reciprocidad, la ayuda mutua, permite la reproducción de la familia. La familia se reproduce cientos, miles de años con ese sistema. Pero la familia vive pues, en grandes comunidades, grandes pueblos, huracazgos, provincias, comunidades que trabajan para ellos con la reciprocidad, que trabajan para la provincia, para la región en conjunto, y trabajan para el Estado también. No entran en crisis aunque se produzca un cataclismo, aunque se produzca un fenómeno del Niño, aunque el agua arrase, porque las otras comunidades le suministran lo que necesita hasta que se recompongan. Era un sistema muy sabio. Del mismo modo, establecer vínculos de parentesco era la base fundamental para formar alianzas. A partir de la etapa de la expansión, a partir de la época probablemente del Inca Pachacútec, ¿no? En el cual, digamos, se trata de hacer un mayor ejercicio de poder ritual, ceremonial, en la cual, digamos, se da todo una difusión del culto solar. Y en ese sentido, digamos, se trata, digamos, de una constante movilidad de parte de la élite inca hacia todo lo que sea, digamos, el entorno de Cusco. Y en ese sentido, el Inca va viajando constantemente y logrando alianzas con las sociedades locales, con los curacas locales, ¿no? Y la forma, digamos, de establecer esas alianzas era por medio de establecer parentescos, en el cual, digamos, el Inca se casaba con las hijas o con las hermanas de los curacas locales, y asimismo, digamos, los curacas locales hacían lo mismo con las hijas, ¿no?, del Inca o las hermanas del Inca, y se establecían fuertes lazos de parentesco. El Estado inca necesitaba tener excedentes de alimentos, ropa y objetos para distribuirlos y renovar constantemente el sistema de reciprocidad con los jefes locales. En este sentido, la libación era fundamental en todo acto social. No podía haber ninguna ceremonia, ninguna alianza, ningún matrimonio, ninguna actividad sin que esté presente la libación. Con la libación, digamos, con el beber, con el brindar, tomar la chicha entre los curacas, el Inca, las momias, se empezaba todos los actos, ¿no? Y asimismo se sellaba todos los actos con esto. La libación siempre estaba presente. El trabajo estaba organizado bajo 3 formas: la mita, la minca y el aini. La mita era el tributo, el trabajo colectivo que se cumplía por turnos a favor del Estado. Lo comunal siempre estaba por encima de lo individual. Cuando se forma el Estado, el imperio, hay otra medida económica que permite el funcionamiento del imperio. Es la mita, o sea, el tributo de todos, pero de toda la gente que está en condiciones físicas de poder trabajar y producir, sembrar, criar animales, tejer, trabajar en las minas.
porque el Estado necesita eso para retribuir pues, a la gente que trabaja a su favor, a los soldados, a los agricultores, a los tejedores. Eso no es esclavismo, eso no es feudalismo, eso no es capitalismo, eso es otro nombre que darle a eso. Y el nombre que se propuso hace tiempo y sigue vigente es modo de producción comunal tributario. Estamos hablando de una economía donde no se usaba la moneda, donde no se conoce el comercio, sí el intercambio, pero no intercambio por moneda, por metálico. Y entonces el trabajo se vuelve sumamente importante. Es lo que le da la gente al Estado como contribución a través de la mita, es lo que la gente entrega como contribución a su propio ayu a través de la reciprocidad, el aini. Entonces cada quien tiene un encargo. Yo estoy encargado de cultivar la coca, él está encargado de cultivar la papa, el otro está encargado de cuidar el ganado, pero todos nos ayudamos. La minca o minga era el sistema de trabajo a favor de la comunidad. Por ejemplo, la construcción de puentes. La minga, el trabajo comunal, permite la reproducción del pueblo y el pueblo no pasa hambre, no pasa nada, porque necesita riego, todos se juntan para distribuir las aguas y se distribuyen con justicia, con orden, con equidad. El aini era el sistema de ayuda mutua al interior del ayllu, trabajo colectivo que una persona solicitaba a sus parientes. Por ejemplo, una nueva pareja podía solicitar ayuda para la construcción de su casa. Recordemos que todo acto social o económico, por ejemplo la siembra o la cosecha, era dotado de un carácter festivo. La principal actividad económica en el Tahuantinsuyo fue la agricultura y, en segundo lugar, la ganadería. Se trató de una economía mixta, con tecnología agraria basada en conocimientos ancestrales como, por ejemplo, técnicas de chacras hundidas, terrazas o andenes. La papa fue el alimento básico, mientras que el maíz y la coca eran consideradas plantas sagradas. La tierra no es un bien, sino la tierra es una diosa, tiene nombre, se llama Pachamama. El cultivo de la tierra es un ritual. La tierra no se puede poseer, porque no puedo tener yo una parte de la diosa y otra persona otra parte de la diosa. Para cultivarla hay que sacralizarla, hay que mandar ancestros a vivir en la tierra, socializarla y hacerla parte mía. Además, la tierra en el mundo andino, la tierra fértil es un producto escaso, ¿no? No construyeron andenes por deporte, sino porque no habían las suficientes tierras de cultivo para todos. Cusco y los otros centros administrativos alojaban a una creciente burocracia estatal. En la capital del imperio se levantaron suntuosos templos y palacios. Las plazas incas eran inmensas y tenían forma trapezoidal. En ellas se realizaba una intensa actividad social y religiosa. Fue el Inca Pachacútec quien diseñó la grandiosa ciudad del Cusco que recogieron las crónicas. Diseñó de cero la ciudad. Esta se organizó en base a un gran espacio abierto que era la plaza, el Aucaipata, que es la plaza que conocemos ahora, y Regocijo. Era un solo gran espacio. Alrededor estaban las edificaciones más importantes, emblemáticas, los palacios incas y las edificaciones también de sentido religioso y organizativo, ¿no? En la plaza estaba el Ushno, probablemente en la zona en la que ahora está la catedral, y estaba el Sunturhuasi, que era una edificación circular, probablemente delante de lo que ahora es la compañía, que en ese entonces era el Amarucancha, que era también un palacio inca.
En el llamado ombligo del mundo se levantaron edificaciones con piedra primorosamente labrada, destacando nítidamente el Coricancha. El Coricancha, el Templo del Sol, que era el centro religioso importante de todo el imperio. Este sistema que se organizó tenía además un sistema de líneas imaginarias, que son los seques, que organizaban como punto central el Coricancha y partían radialmente organizando o alineando las huacas. Era todo un sistema religioso, todo parte de la cosmovisión que ellos tenían del mundo. Entre los principales funcionarios del Estado inca estaba el inspector o veedor, el tucuy-ricuy, también conocido como el que todo lo ve, o los ojos y oídos del inca. Los quipu camayoc eran los encargados de los quipus, que servían para contabilizar. Se piensa que también eran una forma de escritura. Los incas parecen haber asimilado del Imperio Wari no solo aspectos artísticos, sino técnicas agrícolas y de construcción. Casi todas las cosas que Pachacuti, Tupaquinca Yupanqui y los demás incas construyeron son de alguna manera continuación de las que ya existían en la época Wari. Separar Wari de los incas por el momento se va haciendo cada vez más difícil, o sea, la diferencia es como la del abuelo al nieto, pero las evidencias, fuera de lo que antes conocíamos, que era básicamente la cerámica, los tejidos y demás, ya son definitivas. Existía el quipu, encontramos el quipu ya en un proceso de conformación similar al de los incas, encontramos los sistemas de drenaje, el sistema hidráulico de Wari es muy parecido al de los incas. A pesar de la difícil geografía, el Tahuantinsuyo estaba interconectado por una espléndida red de caminos, que estaba acompañada de puentes, tambos y depósitos. El sistema de caminos es antiquísimo. Eso, los orígenes sin duda están en la época de Chavín, normativa, perfeccionados en la época clásica de Moche, de Nazca, de Cajamarca, de Recuay, de Lima, más perfeccionados en la época de Tiahuanaco y del Imperio Wari. Ellos eran ya capañanes en la época de Wari y Tiahuanaco. Y los incas lo que hicieron fue reabrir los caminos, rehabilitar los caminos, limpiar los caminos. El camino Wari, el Guarillaga, es casi el mismo que el de los incas. O sea, los incas no se inventaron ese camino, ¿cierto? Era una manera de organizar el espacio territorial del Tahuantinsuyo, el viejo Tahuantinsuyo Wari, que era mucho más pequeño, que fue consolidándose. El Capaquiaga es una suma de esfuerzos de toda la población andina. Hay caminos pre-incas, digamos, desde el Ecuador hasta la Argentina, de distinto tipo. El trabajo de los incas fue organizarlo todo eso políticamente, de tal manera que fuese el Cusco el centro de un sistema de distribución. Los tambos alojaban al inca, a su ejército, a sus funcionarios y a los chasquis, la cara visible de una eficiente red de correos que llevaban la información del Estado por todos los rincones del imperio.
Para la conquista de nuevos territorios, los incas utilizaron sobre todo la diplomacia. Hay dos maneras de conquistar o de someter a otra persona, ¿no? Por el lado pacífico, que en realidad es medio amenazante, ¿no? O sea, te das cuenta que soy poderoso, mejor únete a mí y evítame que te haga la guerra. Y evítate a ti morir o morir a tu gente. Pero ya si eso no funciona, entonces viene la guerra. Cuando habían alianzas, las alianzas se hacen a través del matrimonio. Entonces el inca se casaba con una mujer de cada grupo étnico o dos y además le entregaba al curaca, al jefe étnico, una agya cusqueña para que se estableciera la alianza. Una vez celebrados estos matrimonios, ya hay una alianza política de subordinación, evidentemente, por parte del sometido. Las conquistas de los señoríos de Chincha e Ichma en la costa son ejemplos de conquistas pacíficas, donde incluso los incas respetaron la poderosa divinidad que dominaba la región, Pachacamac. Liz, ¿qué pasó cuando llegaron los incas a este territorio? Bueno, los incas llegan más o menos en 1470 y a su llegada ellos, respetando el culto a Pachacamac, deciden también construir aquí las instituciones incaicas más importantes. Por ejemplo, el Templo del Sol. Que es este que vemos aquí, ¿verdad? El punto más elevado del santuario. Cogen un sitio estratégico. También piden construir la casa o el Aguiahuasi, o la casa de las mujeres escogidas, y la gran plaza de los peregrinos. ¿No? En general son las tres instituciones incas que nosotros encontramos en casi todos los sitios, ¿no? O sea, una Ayahuasca, un Templo del Sol y una gran plaza. ¿Y los incas respetan el culto que había aquí o destruyen lo que había y construyen nuevos edificios? No. En general respetan ya lo construido, ¿no? Cuando ellos llegan ya encuentran el santuario ya ocupado, pero, por ejemplo, en el caso del Templo del Sol, se asume que probablemente haya sido construido sobre un antiguo edificio libre. ¿No? Después la plaza de la Yahuasi, no tenemos evidencias de que hayan sido construidos sobre algún tipo de edificio más antiguo. Pero en general todo lo demás en la estructura del santuario es respetado. Pero si la diplomacia no funcionaba, se utilizaban las armas, como ocurrió, por ejemplo, con los señoríos de Huarco en Cañete, los Colli en Lima o los Chimú en el norte. La arquitectura inca se caracterizó por su sencillez, solidez, simetría y monumentalidad. Los incas asimilaron experiencias de otras culturas como Tiahuanaco. Algunos estudiosos como Gasparín y otros que han intentado explicar esto, nos dan explicaciones simples. Por ejemplo, sobre el traslado de la piedra, realmente eran bloques que desprendían, grandes bloques que probablemente los trasladaban por rampas que debían de tener una pendiente de no más de 10 grados, con el uso de rollizos y jalados por los hombres, ¿no? Incluso hay esquemas sobre cómo podían ser este trabajo y rampas que se iban extendiendo hasta el lugar donde se quería edificar. Estos muros ciclópeos tienen un perfil trapezoidal. Esto, inclusive ahora sabemos que es un sistema antisísmico, porque tienen la base más ancha y en tanto van subiendo el muro, va adelgazando, es un elemento antisísmico. La arquitectura inca tiene ejemplos formidables, como la imponente Sacsayhuamán, que domina el Cusco y cuya función específica todavía es un enigma. Y si hablamos de maravillas arquitectónicas universales, cuando mencionamos Machu Picchu, el resto es silencio. ¿Qué sabemos de Machu Picchu? La verdad, no tanto. Lo más probable es que fuese un centro administrativo, político y religioso. Los cronistas españoles ni lo mencionan. Ello se debe a que solo fue conocida por los gobernantes incas y por la panaca de Pachacútec. Una panaca era una familia real,
la familia ampliada del monarca muerto. También se dice que se trataba de un lugar de refugio y de defensa en caso de alguna invasión. Y esto es factible, pues se encuentra en una zona alta y agreste donde se llega por caminos secretos. Tiene terrazas, andenes, sistemas de riego, almacenes, talleres de artesanos, en fin, todo lo necesario para ser autosuficiente. Lo maravilloso de Machu Picchu no reside solamente en su construcción, sino en cómo esta armoniza con el entorno, con la naturaleza, con el paisaje. El diseño es un todo, como podemos ver. Los incas eran unos genios en ese sentido. Tenemos tanto que aprender. Otra imponente muestra de la formidable arquitectura incaica es la fortaleza de Ollantaytambo. El complejo arqueológico de Ollantaytambo se ubica a 80 kilómetros de la ciudad del Cusco, en pleno Valle Sagrado de los Incas. Es un inmenso lugar que fue un centro religioso, agrícola y militar inca. Posee vestigios de templos y andenes y se confunde con el pueblo del mismo nombre que hoy existe en la parte baja. Estamos pues ante un extraordinario ejemplo de un centro poblado inca que sigue vigente hasta nuestros días. Y esto se debe, entre otros factores, a que muchos canales de época incaica están hoy en pleno funcionamiento. Ollantaytambo es un notable ejemplo de arquitectura militar por sus murallas levantadas con enormes bloques megalíticos. Los incas destacaron en cerámica, orfebrería y textilería, pero sin alcanzar los niveles de otras culturas, como los chimú, cuyos artesanos fueron trasladados al Cusco para transmitir sus conocimientos. Una pieza característica de la cerámica inca es el aríbalo, que servía para almacenar y transportar bebidas y alimentos como la chicha de maíz y la quinoa. Entre las divinidades principales del Tahuantinsuyo tenemos al Sol, a Huiracocha, a Pachacámac y a la Quilla o Luna. El sacerdote máximo del Sol era Vilac Humu. Además del culto a los dioses, estaba el destinado a los muertos, los malquis o cuerpos momificados de los antepasados. Con el tiempo, estas momias adquirieron tanto poder que incluso compitieron con el mismo soberano. Hay una frase muy dramática que presenta Pedro Pizarro y que se le atribuye a Huáscar, que dice que ya está harto de que este mundo sea gobernado por los muertos y quiere enterrar y matar a los muertos para que el Tahuantinsuyo sea de los vivos. Y esto porque las panacas incaicas, los ayllus reales, tenían muchas tierras y estaban estas asociadas a los muertos, a las momias que presidían el culto de cada uno de estos grupos, ¿no? Entonces Huáscar quería de alguna forma reordenar eso y dándole ese poder al inca gobernante y no a los grupos de poder que siempre estaban ahí en constante lucha. El imperio de los incas fue el broche de oro de la milenaria civilización andina. Un programa de 45 minutos es muy corto para condensar toda su historia, pero más adelante les ofreceremos más. Lo que sí nos queda claro con este programa es que el Tahuantinsuyo es, sin duda, la edad de oro del Perú, el momento clave de la historia de nuestro país. Ellos fueron sabios, inteligentes, porque no desperdiciaron nada de lo bueno del pasado, de tal manera que fundaron un imperio
que asombra al mundo. Los incas asombran al mundo ahora. Solamente decir incas ya es un símbolo de gran civilización. El Tahuantinsuyo no fue el mundo perfecto, ni la sociedad ideal, donde siempre reinaba la justicia, la paz, la armonía, no. Los incas tampoco fueron todos altísimos y guapísimos, no, esos son mitos. Lo cierto es que los incas pudieron construir una sociedad organizada y sumamente planificada, y fueron capaces así de legarnos esa herencia que admiramos tanto y de las que nos sentimos tan orgullosos. Además, lo hicieron de forma completamente autónoma. Desde la hermosa ciudad del Cusco, al lado de la piedra de los 12 ángulos en la calle Hatun Rumioc, nos despedimos. Nos vemos en la próxima.